Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Soy un vencedor, en Cristo Jesús soy un vencedor. Soy un vencedor, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Puesto los ojos en Él, no miraré alrededor. Puesto los ojos en Él, llegaré hasta la meta. Allí está lo que anhelo. Hola a todos, Shabbat Shalom, tengan todos ustedes un día bendecido, un día lleno de bendiciones, un día lleno de la gracia del Señor para con todos ustedes. Gracias, mil gracias a todos aquellos que ya están conectados, aquellos que ya están viendo por retorno.tv, hay otros que están viendo por el Facebook o mi Facebook. A cada uno de ellos muchísimas gracias. Gracias porque siempre lo digo, ¿no? De que va a empezar el programa y unos minutitos antes ya hay muchos conectados a la espera. Eso me hace muy bien a mí, me da mucha responsabilidad y quiero decirles a todos que aquellos que escriben y dejan saludos y anuncios y lo que sea, preguntas y todo aquello, yo lo leo todo, después le doy esa respuesta, el me gusta, digamos, a todos los que hicieron ese comentario, lo que sea, para también mostrar que lo he leído. Eso gratifica un montón cuando uno está haciendo un programa, sabiendo de que muchos los están viendo. Y aunque por ahí pareciera que no, muchos los ven después en diferido, hay muchísimas cantidades de reproducciones de los videos y eso da una señal hermosa de que estamos estudiando la palabra del Señor. Y eso es bueno, más todavía en estos tiempos que es necesario estudiar la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios tenemos que estudiar. Por favor, mi hermano, hágalo. Es un bien para su vida. Tiene que estar con toda la información de la Biblia, de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder y demás cosas, porque en estos tiempos son muy peligrosos y sabemos que el espíritu del engañador ya está operando, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás, pero ya está operando y cada día será peor. Y los que no conozcan bien la palabra de Dios pueden ser o van a ser engañados. La Biblia nos advierte de eso. Entonces, un gran saludo también para la radio, la 104.9. Hablemos de la vida de la comunidad de fe de Cosquín, a su pastor, el pastor Nicolás Agüero. Un gran saludo para todo su equipo de trabajo. También un gran saludo para la radio HAT, justo a tiempo, del pastor Rubén Fons, de la avenida Juan B. Justo, está aquí en Córdoba, la otra de Cosquín, y alguna otra radio posiblemente que esté por allí conectada, que no lo sabemos. Bueno, hágalo saber si fuera así. De todas maneras, gracias a todos los que ya estamos conectados, dispuestos a compartir esta parashá del día de hoy, que la podemos ver aquí abajo escrita, los que están en el video, ¿no? Lo pueden ver abajo, que dice Génesis 23:1 hasta Génesis 25:18. Yo quiero empezar hoy con esta parashá, pero haciendo una especie como de advertencia. Esta parashá es un poquito más corta, ¿no? Verá usted que es el capítulo 23, el 24 y el 25. No llega ni a la mitad de lo que es el capítulo, ¿cierto? Entonces tenemos 2 capítulos y medio y nos habla de Isaac, y vamos a ver hoy situaciones muy importantes, pero más que nada que yo quiero destacar de aquellos que han empezado en Génesis. Están nosotros que venimos de hace años haciendo para allá las porciones todas las semanas, pero hay otros que han empezado ahora y hay otros que se han sumado. La importancia que tiene que usted aprenda la palabra de Dios y de esta manera, o sea, con estas porciones semanales, porque estamos viendo en los 5 libros de Moisés que el fin de la ley es Cristo. Eso es Romanos 10:4. Y ese término hay que entenderlo, porque
algunos indoctos y blasfemos dicen que el fin de la ley es que termina la ley en Cristo. Y la palabra fin acá no es fin de finalizar, sino fin de objetivo, de meta. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Porque la meta de la Torá, de la ley, la meta de la ley es Cristo. Y hoy vamos a ver, porque yo le voy a leer ahora Romanos 10, 10:4, que es el versículo que estoy hablando, pero le voy a leer de un poquito antes para que vea que Pablo está diciendo algo que lo tenemos que entrar en contexto o poner en contexto a lo que estamos hablando, y es muy, muy importante que lo sepa. Y aparte aviso ahora, después quizás lo haga un poquito más adelante, terminada esta enseñanza, como siempre va a haber un tema musical y alguna cosa más, y después vamos a tener una enseñanza muy fuerte, muy buena, muy recomendada, yo la recomiendo enormemente que la vea. Es la que dio el doctor Horacio Cornelis el día miércoles, que se llama Ciego Guía de Ciegos. Más que nada, para que tome la estructura de esa enseñanza y usted pueda ubicarse. Hay muchos que ya la vieron, muchísimos ya he visto que ya la vieron por la cantidad de reproducciones que tiene el video. Pero como siempre se suma gente nueva a este programa también, entonces le voy a dejar ese video para que lo vea. Si no, puede buscarlo en YouTube, en el canal del doctor Horacio Cornelis, está allí y lo puede ver cuando quiera. Pero yo, como siempre, publicito esto porque me parece muy importante que usted sepa esa enseñanza que nos deja el doctor Horacio Cornelis, muy importante, y la voy a poner después. Aunque ya la hayan visto algunos la van a volver a ver y otros no la pueden ver porque termina y tienen que hacer otras cosas. Bueno, ya le indiqué dónde puede ir a verla, a esa enseñanza. Entonces, le voy a invitar, vamos a empezar con este versículo y después voy a ir directo a la porción del día. Hermanos, Romanos 10, versículo 1. Quien está hablando acá en esta epístola, en esta carta, es Pablo, y dice: hermanos, para usted, para mí, para todos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Tengamos en cuenta que Pablo él mismo lo dice, es fariseo, es de la tribu de Benjamín, o sea, es un israelita. Entonces, no veamos a Pablo diciendo lo que está diciendo como ajeno a la situación. No, él es un israelita. Pero acá Pablo está distinguiendo el Israel, este Israel que él está nombrando, es la tierra y todas aquellas personas que conocen la ley, la palabra, la Torá, pero no conocen a Jesús. Entonces, él está diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y escuche, porque yo les doy testimonio, Pablo dice, de que tienen celo de Dios. ¿De quién está hablando? De estos israelitas que nosotros los llamamos judíos. Nosotros, para interpretar lo que está diciendo Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, tienen celo de Dios, de la palabra de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque no interpretan que el fin de la Torá es Cristo. Bien, ya lo vamos a ver más abajo. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Lo tengamos presente ese término, porque nosotros tenemos, dice el Señor, que no nos preocupemos por lo que vamos a comer, beber o vestir, sino en buscar el reino de Dios y su justicia. Bueno, ¿qué sería la justicia en este caso, cierto? La justicia es operar en la palabra de Dios, en la justicia de Dios. O sea, ser justo, pero como Dios dice. Porque ahora van a ver la otra alternativa. Dice, alternativa no, sino el error. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, ser justo, pero a su manera. Está hablando de los judíos acá. O sea, tienen la palabra, ¿cierto? Pero la hacen para su propia
justicia. Esto tiene que ver con el judaísmo, que siempre nosotros le estamos diciendo que el judaísmo es una secta. ¿Por qué? Acá mismo Pablo lo está aclarando. Está la justicia de Dios y la justicia que es tomada de acá, pero para sí mismo. Entonces, y ahí aclara, o sea, lo repito, en el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, a lo que nosotros sí pretendemos ajustarnos. ¿Qué es ajustarnos a la justicia de Dios? Solo a lo que Dios dice. Solo a lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice. Por ejemplo, para tomar un ejemplo, los 10 mandamientos, como Dios lo dice, no como lo dicen los que lo quieren explicar. Ya ahí, miren, ni hablo de judíos, ahora ya hablo de católicos, de cristianos comunes, de adventistas, de testigos de Jehová y lo demás. Cuarto mandamiento, por ejemplo, que es el día de hoy. Acuérdate del Shabbat, no del sábado, sino del Shabbat. Y lo aclaro, porque hay una diferencia. El sábado para muchos empieza a las 0 horas y termina hoy a las 0 horas. No, el sábado, o sea, el Shabbat, el séptimo día, comienza a la caída del sol del día viernes y es hoy hasta la caída del sol de este mismo día. Entonces, eso es Shabbat en cuanto al semanal. Después tenemos Shabbat, que son los días festivos, o lo que podríamos decir los días no laborales, cuando, por ejemplo, hay una fiesta, como lo puede ser, cambiando de fiesta un 1 de mayo, pero vamos a la Biblia, Pascua, ¿cierto? O panes sin levaduras, primicia. Bueno, esos días son no se trabajan y caen cualquier día de la semana, no te caen un séptimo. Entonces, ese día que se aparta para una cita es un Shabbat. Entonces, si es jueves, por ejemplo, cae día de trompetas el día jueves y decimos Shabbat, pero no es sábado. Y bueno, porque usted pasa la palabra Shabbat, está diciendo que es sábado, no tiene nada que ver Shabbat con sábado. Bien, entonces, y lo repetí, lo dije, porque el fin de la ley es Cristo. Y eso es lo que estamos viendo. A medida que hemos empezado por Génesis, vemos que el propósito, el objetivo, la meta de la Torá es Cristo. Y cuando observe hoy lo que vamos a hablar hoy, se va a dar cuenta que el propósito es Cristo. O sea, Jesús, Yahshua, está desde antes del Génesis, pero lo vemos en la Biblia escrito allí. Y todo lo que sería la tipografía, las personas que dan el mensaje en su vida por la manera de actuar de Jesús, está allí para que nosotros lo podamos interpretar, que la sombra profética de Jesús está en toda la Biblia. Por eso, el fin, el propósito, el objetivo, lo aclaro, porque ya dije, los indoctos y los blasfemos que dicen que el fin de la ley es Cristo. Se acabó, con Cristo se acabó. ¿Saben por qué? Dicen eso por lo que ya dije. No conocen lo que está diciendo la Biblia y están diciendo una blasfemia, porque la ley nunca dejará de ser, porque la ley, la Torá, es eterna. Y le digo más, la Torá es Cristo. Qué lindo cuando tenemos esa palabra que dice que el Espíritu nos guía a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cualquiera te va a decir, Cristo, muy bien. Pero la Biblia dice que la verdad es la Torá. ¿Y por qué la Biblia dice que la verdad es la Torá? Si la verdad es Cristo. Es porque Cristo es la Torá. Entonces, ahí usted entiende que estos 5 libros que Dios le dio a Moisés, dije 5 para destacar, pero toda la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Yahshua, Jesús. Por lo tanto, mi hermano, tengamos esto bien presente en la enseñanza de hoy y la de siempre. Y cuando estamos estudiando, en este caso, el libro de Génesis, los 5 libros de Moisés, cada vez que estamos hablando de estas porciones, usted verá que Cristo es la sombra de todo lo que estamos hablando. Muy bien, ahora sí vamos a ir al capítulo
23 del libro de Génesis. A ver, sí. Ahí estamos, ¿no? Acá no es aquí, aquí. Y le voy a dar los títulos antes de hacer una pequeña lectura. Porque la porción de hoy se llama La vida de Sara. Estos 2 capítulos y medio aproximadamente, el título es La vida de Sara, que en hebreo se dice Chayei Sara o Sara. Siempre recuerde que la pronunciación no es así, pero bueno, de todas maneras, vamos, algunos se ríen de esto, pero ¿qué va a hacer? Yo no sé hablar hebreo, ¿no? Pero es la vida de Sara. Y lo importante es que hoy es la vida de Sara. ¿Y de dónde saco yo que se llama así? A ver, porque lo dijo un judío por allá. No, porque lo dice la Biblia. Mire, leamos el primer versículo. Dice, y fue la vida de Sara. Siempre el primer versículo de cada porción es el nombre de la parashá. Entonces, ¿por qué le ponemos, por qué se le puso nombre a la parashá? Para que sea fácil identificarla. Por ejemplo, el día que estamos hablando de Isaac, podemos decir la vida de Sara. Entonces ya sabemos más o menos a dónde encontrarla, porque la vida de Sara no la va a encontrar en Apocalipsis, la va a encontrar en el libro de Génesis y justamente los capítulos anteriores, porque acá es cuando muere y es sepultada Sara. Hoy voy a hablar y los títulos de hoy es Muerte de Sara y compra de la tumba. Isaac es un tipo de Yahshua, es lo que venía diciendo recién. Mujer para Isaac, o sea, se le busca la esposa a Isaac. Descendientes de Abraham, vamos a hablar de eso, y muerte de Abraham. Para que vea qué importante es tener un resumen de cada porción. Es lo que apunta esta enseñanza cada Shabbat. Es justamente a que tengamos un resumen. Seguramente que mi resumen será distinto al suyo. Y si usted se junta con un grupo de hermanos, y a eso se le llama, en el día de hoy, el día de congregarse, que es lo que tenemos que hacer, reunirnos, estar juntos los hermanos, y cada uno participar de lo que ve del resumen. Entonces, en esa participación que cada uno hace, nosotros vamos a ver que uno opina una cosa, el otro la otra. No es opiniones diferentes, sino que se observan cosas diferentes y nos van edificando y a la vez exhortando a todos los que estamos ahí. Y eso es lo que edifica la iglesia o el cuerpo de Yahshua, de Jesús. ¿Lo entiende? Entonces, es por eso que hoy hay que congregarse. Y como hoy es el día de congregarse, que comenzó ayer a la caída del sol, primero lo hacemos con la familia, lo hacemos con Dios a solas, ¿cierto? Porque quien no se levantó esta mañana e hizo una oración como quizás todos los días lo hace, pero hoy una oración diferente porque hoy usted ha sido citado por Dios. Usted fue todas las mañanas a orar, a buscar a Dios, y está muy bien, pero hoy Dios lo citó y usted acudió a la cita. ¿Ven la diferencia? Hay 7 días en la semana y hay uno que es diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo santificó, lo apartó, lo consagró y nos invitó a que ese día estemos con Él. Pero lo bueno de Dios es que quiere que estemos con Él todos los días. Sí, bueno, pero hay un día, porque dice, 6 días anda a trabajar, pero uno no. Uno te quedas conmigo. Ese día quiero que estés conmigo. Eso es un Shabbat. Bien, acá yo tengo el pan, tengo el vino, que es una satisfacción para mí escuchar, y de muchos hermanos que conozco que bueno, toman conmigo virtualmente el pan y el vino, lo hacen desde su casa. Cuando yo termino el programa, por ejemplo, la semana pasada estuvo Dante conmigo y antes de ayer, Dante fue a mi casa con su esposa y dice, nosotros todos los sábados compartimos, y es una alegría porque no es solo Dante, también la esposa de Dante, entonces vamos sumándonos y son muchos los que lo hacen y eso es bueno, pero usted tiene su iglesia para ir, para congregarse, para estar juntos con los hermanos. Ya hemos hablado mucho de esto, ¿cierto? Estar juntos con los hermanos y allí compartir con ellos. De eso se trata, a pesar de que muchas veces a eso no lo podemos hacer porque hay prohibiciones. Por ejemplo, hay lugares que no pueden hacer reunión y hay lugares que sí. Bueno, entonces usted verá, pero a ver,
Si hay lugares que sí, hay lugares que no, usted tiene que hacerlo lo mismo. No es ir a la iglesia, no sea rebelde, no puede hacerlo porque está prohibido, pero usted tiene una casa, tiene una familia y pueden juntarse algunos pocos ahí en su casa, o 1, 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. Eso se llama congregación, es el pueblo de Dios, son los hijos de Dios que están reunidos y compartimos, hacemos memoria del cuerpo, memoria de su sangre, y comemos. Y quien come y quien bebe de su cuerpo y de su sangre permanece en Él y Él con nosotros. Muy bien, vamos entonces al primer tema del título que hemos presentado hoy. Es muerte de Sara y compra de la tumba. Yo ya empecé a hablar, no es que voy a empezar ahora, ya he empezado a hablar, solo que ahora voy a tomar el índice de lo que yo quiero compartir, de lo que yo siento de compartir en este día, que posiblemente sea igual a muchos de ustedes y o de otros, ¿no? Pero también diferente. Lo importante es que todos hemos estudiado estos 2 capítulos y medio, hemos estudiado, no hemos leído, hemos estudiado. Acuérdense la diferencia, porque muchas veces leemos, ay, leí un versículo, qué lindo. Bueno, estudiar es cuando usted lo mira el versículo, busca el contexto de ese versículo, ¿cierto? Va observando, ve por ejemplo, qué lindo aquellos que han visto que Rebeca es hija de Betuel, es hija de Nacor y la madre es Milca. Y usted dirá, bueno, pero eso nos podemos olvidar, pero es importante para que vean cómo se va desarrollando la genealogía, porque después vamos a ver y que el hermano de Rebeca se llama Labán, porque después cuando lo veamos a Jacob lidiando con Labán, ya sabemos quién es Labán. Eso es lo importante de estos nombres, por lo menos los más cercanos, porque la genealogía habla de muchos nombres, para que usted vea cómo es la descendencia a la cual usted pertenece. Lo repito, por las dudas que no me lo escuchó bien. La descendencia a la cual usted pertenece. Porque el Señor, cuando usted recibió a Jesús, lo injertó en ese lugar. Y el injerto en la biología, o sea, es una planta, ¿cierto?, que tiene ramas, vamos a decir, se corta una rama y se injerta la otra, hace que esta rama injertada funcione con savia que viene de la raíz, va por el tronco a las ramas hasta el lugar donde fue injertada. O sea que esta plantita nueva, esta ramita nueva, ya no va a tener la savia que tenía del otro lugar donde estaba, ahora va a tener la savia de este. O sea, si nosotros nos ponemos a ver que lo espiritual tiene que ver con lo físico, significa que si Dios nos injertó en la descendencia, o sea, en el pueblo de Israel, mejor dicho, para ser bien claro, en el pueblo de Israel nos injertó en su pueblo, y su pueblo es de la descendencia de Abraham, significa que físicamente esa genealogía, esa genética está hoy en nosotros. O sea, antes teníamos una genética diferente y al injertarnos hoy tenemos la genética del cuerpo del Señor. Amén. ¿Estamos claros? Parece que tuvieron una iglesia. Amén, amén. Bueno, ¿por qué lo digo así? Porque esto es importantísimo entenderlo, porque usted va a ser sacudido por Satanás en todo momento a que usted espiritualmente y físicamente salga de la descendencia, salga de la genealogía, salga de la genética, todo es lo mismo. ¿Y de qué manera? Bueno, con pruebas, luchas, tribulaciones y con ingerir, comer muchas cosas que tienen que ver con ese cambio de genética. Escuche hoy a los infectólogos, escúchelos. Los infectólogos no digo que sean algunos cristianos, pueden serlo, pero escuche los que no lo son. Ellos están hablando de genética hoy, muchísimo, y la pelea que hay es esa. Atención, atienda a eso que le he dicho, porque eso es lo que cuando antes nosotros nos hablaban del espíritu del anticristo o del anticristo, eso es lo que está funcionando hoy. Y la iglesia
continúa diciendo disparates tales como, el Señor nos guarda, el Señor nos defiende. Sí, pero si usted no conoce la Biblia, si usted no conoce, usted entenderá o tiene que entender que dice, en un versículo que leí la semana pasada, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Apocalipsis 3, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, mi hermano, esto es sencillo. Si usted no guardó la palabra de su paciencia, ¿cómo pretende que Dios lo guarde de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero? Son dos cosas que van como tiene que ser. Entonces, si nosotros guardamos su palabra, Dios nos guardará. Pero es muy fácil que cualquier cristiano diga, ay Señor, guárdame, guárdame, ¿cierto? Y creemos que Dios está obligado a guardarnos cuando nosotros no hemos guardado lo que Él dice. Cuando leemos ese versículo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, decimos, y lo leemos hasta ahí nomás, y no seguimos leyendo, sigue leyendo, se pone más duro todavía. Dice, por cuanto te olvidaste de mi ley, de mi Torá, de mi palabra, yo me olvidaré de tus hijos. Y algunos creen que Dios no es así. Oiga, porque no conocemos a Dios tal cual como Él es. Conocemos a Dios como nos han dicho que es. Está bien que nos han querido ayudar con algo, pero usted tiene que conocer a Dios como Dios dice su palabra. Él es bueno, Él es amoroso, pero Él quiere que guardemos el pacto. Y el pacto de Dios tiene que ver con su palabra. Amén. Otra vez el amén de la iglesia. Espere que cuando hablo mucho, se me apaga la Biblia. Fue la vida de Sara 127 años. Tanto fueron los años de la vida de Sara, así dice la Biblia. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. ¿Por qué esto es importante? Porque acá en esta lectura, vamos a ver algo que es un conflicto hoy. Hoy es un conflicto. Y esto tiene que ver, esto sería la solución del conflicto, pero claro, obviamente que quien no cree en la palabra no va a dar solución a lo que la palabra dice, porque es obvio, ¿cierto?, que no cree en la palabra. Entonces, usted sí y yo también. Entonces nosotros estamos viendo la verdad de Dios. ¿Qué quiero observar con esto? ¿O qué quiero que usted observe? La tierra de Israel, Dios se la dio a su pueblo. Se la dio desde el principio. Se la dio. Inclusive cuando salen de Egipto, van y entran a poseer esa tierra. Entonces, desde la antigüedad, Dios marcó, inclusive dice, desde el Nilo al Éufrates, en los costados, desde la parte de Turquía hasta la parte de Arabia abajo, todo eso es la tierra de Israel. Pero cuando usted va a un mapa hoy, va a encontrar que todo eso que estamos hablando está en posesión de otros países, y Israel tiene entre toda esa tierra que hemos hablado una cosita así chiquitita, parece como más o menos lo que conocemos Argentina, porque seguramente que habrá alguien que me está escuchando en otro país, pero lo que conocemos Argentina, que vemos todas las provincias, Tucumán al medio, Tucumán, la provincia más chiquitita y encima al medio, como si fuera que la han apretado así. Bueno, así es Israel hoy. Sin embargo, Dios dice que es mucho más grande. Entonces, y ese poquito que tiene Israel, dicen que no es de ellos. Entonces, ¿por qué si decimos que es de Israel? Es nuestra tierra, porque allá vamos a ir y allá va a haber un milenio donde de allí va a gobernar Jesús con los suyos a todo el mundo, desde allí. Entonces, esa tierra que Dios dijo que es de Israel, la veremos, como el Señor va a tomar la posesión, va a decir, muy bien, acá está, ahora todas las naciones están alrededor y desde aquí se maneja todo el mundo. Eso va a ser de aquí a poquito, hermano, poquito. Vamos a ver eso que estamos hablando. Pero dicen que eso no es de Israel. Ahora, fíjense, Dios se la dio, pero aparte de que Dios se la haya dado, Abraham compró. Abraham, después vamos a ver a otros más comprando tierras. Y cuando usted compra una tierra te dan un título. Te dan un título. O sea que Abraham tenía el título de propiedad. Y eso es lo que nos muestra. Es por eso dice, muerte y sepultura de Sara. No es que Dios esté muy preocupado
en cuanto al relato de esto y que entendamos que murió Sara. Y hubo que sepultarla. Y bueno, todos los que mueren hay que sepultarlo. Pero bueno, Sara era la esposa de Abraham, no le vamos a quitar mérito. Pero la idea que Dios quiere que tengamos en clara es toda una discusión simple, pero discusión aquí, que la vamos a leer para que usted entienda que esa tierra Abraham la compró. Mire, lo vamos a leer. Y murió Sara en Hebrón. Y se levantó, el versículo 3, Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Ellos estaban viviendo ahí. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, escuche, y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que tú entierres a tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos, inclinado, o sea, con reverencia, diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, que era el dueño de esa tierra, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de ellos. Primero, se la estaban regalando, elegí cualquiera, se la estaban regalando y él quería comprar. Él acá decide, quiero que intercedan por mí para tener la cueva de Macpela. Entonces, este Efrón, que estaba en los hijos de Het, respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de todos los hijos de Het. O sea, estamos hablando de que todo esto fue un desenlace entre una asamblea que podían decidir y son todos testigos de lo que está pasando. Y dice, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Se la está regalando. Pero mire cómo insiste Moisés. Entonces, en el 12, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. De nuevo se inclinó. Y respondió a Efrón en presencia del pueblo. Estamos siempre hablando. Un diálogo con testigos. Abraham sabía bien lo que estaba haciendo. Dios le había dicho que él iba a ser padre de multitudes. Entonces, él sabía, yo quiero hacer las cosas bien, porque después va a venir más adelante el tiempo y va a haber mucha discusión, y yo quiero que quede escrito, que quede todo bien establecido. Eso está haciendo Abraham. ¿Se da cuenta? Entonces, y esto es lo que yo estoy tratando de resaltar para que usted vea cómo desde la antigüedad las cosas están clarísimas. Pero el espíritu del anticristo siempre negará las cosas de Dios. Y habrá guerras por esto. Innecesario, porque está explicado acá cómo es esto. Dice, respondió Efrón a Abraham, el 14, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. O sea, de nuevo le está diciendo, ¿qué va a mandar hablando de plata? Son, no sé, póngale 4 millones de pesos hoy, póngale entre gente de plata como Abraham y este otro, ¿qué son 4 millones de pesos? Un auto ni de alta gama, de media gama para arriba ya vale eso. ¿Me entienden? Y está diciendo, ¿qué es eso entre nosotros? O sea, siempre el hombre queriéndole mostrar su corazón, su gratitud a Abraham, algo que en el presente era correcto, pero Abraham era un visionario. Él quería dejar marcado bien claro que la tierra que estaba pisando, Dios se la había dado a él y encima la pagó. Dos cosas, Dios se la dio y encima la pagó. Y dice, entonces, en el 16, entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata, de buena ley
entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad de la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham. Entonces, ¿por qué discutir hoy si la propiedad era de Abraham? Estamos hablando de la tierra hoy, de la tierra de Israel. Bueno, siempre fue esto lo que pasó, pero a usted le tiene que quedar bien claro. Cuando se habla de Israel, en este caso físico, que esa tierra es de Dios, comprada inclusive por dinero. Y acuérdense de esto, porque esto es un referente también para que entendamos que nosotros somos de Dios por voluntad de Dios, pero también porque Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Ven cómo todo encaja? Eso es lo hermoso que tiene cuando nosotros, que ya, andamos bien a las anchas en lo que sería el Nuevo Testamento, en el conocimiento de su palabra, pero cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta que andábamos bien a las anchas, como conociendo el Nuevo Testamento, pero no conocíamos muchas de estas cosas que nos dan la base para que ahora realmente podamos entender el Nuevo Testamento, las cartas y demás, de acuerdo a estos principios. Es por eso que lo vemos hablando a Pablo, constantemente hablando a Pablo, en el presente que él vivía, hablaba siempre apoyado en la Torá de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba Pedro? Cualquiera de los discípulos, si no estaban todavía los evangelios, no estaban las cartas. ¿Qué predicaban? La Torá. Es por eso que cuando te dicen, no, que ya fue abolida. Entonces, ¿qué predicó Pablo? ¿Cómo ganó gente? Jesús, arranquemos con Jesús. ¿Cómo Jesús habló del reino? Instaló el reino. ¿Con qué Nuevo Testamento? ¿Me entiende? Eso es las bases que tenemos que tener. Yo le decía a alguien esta semana y le dije, mi cambio fue cuando yo empecé a entender que la Biblia es un libro hebreo. Y cuando yo entendí que la Biblia es un libro hebreo para los hebreos, escrito en hebreo y con costumbres hebreas, y me la explica un griego, me la explica el griego, y el griego me empieza a decir, o el romano, o el greco romano, me la explica y me empieza a decir, sin hablarme de la cultura hebrea, sino con todos los nombres. Por ejemplo, me hablan de Cristo y no me dicen que Él es Yahshua, me dicen que es Jesús, me ponen el nombre griego. Me dicen que Él es el Cristo, eso es algo griego, Él es el Mesías. Entonces, el que dice cristiano debería ser mesiánico. Miren todas las cosas como van cambiando, pero yo no quiero poner rótulo, porque si yo digo mesiánico, entonces es de aquel. Bueno, hermano, entonces dejémoslo ahí, pero para que entendamos cuántas cosas no entendemos de la Biblia, ni siquiera el hijo pródigo, no entendemos la mujer hallada en pleno acto de adulterio, no lo podemos entender porque no vemos a Jesús allí en el entorno hebreo, lo vemos desde el entorno griego. En la mujer, por ejemplo, encontrada en pleno acto de adulterio. Jesús estaba sentado en el piso porque estaba descansando ahí con sus discípulos. Vienen, le tiran una mujer ahí adelante y le dicen, Señor, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. Entonces Jesús con el dedo empezó a escribir en la tierra. Entonces, a ver, ¿qué nos dicen la interpretación griega? Y nos dice que bueno, como diciendo, escribió, vaya a saber qué, un dibujo, no sé qué. Pero los otros hicieron así. Se asustaron cuando lo vieron a Jesús escribiendo. ¿Por qué? Porque Jesús es un hebreo. Y el pueblo que tenía al frente era un hebreo. Y ellos bien sabían que cuando una mujer, vamos en el mismo caso, era encontrada en adulterio, iban al sacerdote. Y el sacerdote le decían, sacerdote, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto de adulterio. Entonces el sacerdote decía, adelante, lo hacía pasar, se sentaba, voy a decir, en su escritorio, abría un acta y escribía. ¿Qué escribía? El nombre de los testigos, el nombre de la mujer y el nombre del varón.
Allí estaba la mujer sola, no estaba el varón. ¿Qué adulterio es si no estaba el varón? Claro que había adulterio, porque la mujer no negó su adulterio. Lo que pasó es que la que culpaban era la mujer sola, porque el varón seguramente era un prominente de allí y lo estaban encubriendo. Entonces, cuando lo tenían ahí, la tenía a la mujer el sacerdote. Entonces, tenía la mujer, abría el acta. Jesús demostró que era un sacerdote, se sentó y empezó a escribir. ¿Y qué escribió? ¿Qué hace un sacerdote? Escribió los nombres de los testigos. Y después pone los nombres de la mujer y del hombre. Y cuando termina con toda la anotación, les dice a los testigos, oiga, si esta acusación no es real, ustedes dos serán apedreados. Entonces los testigos no podían, la vamos a acusar en falso, porque sabían que si se llegaba a demostrar que el sacerdote no iba a ver a la mujer como una prostituta hasta que no fuese demostrado eso. Y si no había nadie que acusara a la mujer, la Biblia nos dice que la mujer ni Dios la culpa. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús escribiendo en el piso y le dijo el que esté libre de pecado tire la primera piedra y nos explica un griego, un romano eso, no nos están diciendo lo que dice la Biblia. Pero cuando nos están diciendo lo que dice la Biblia, lo vemos a Jesús actuando con un acta escrita en la tierra. Porque él era de la tribu de Judá, no era de Leví, no era un sacerdote, pero le demostró que conocía la palabra y estaba practicando la palabra. El adulterio era real, pero estaban encubriendo al hombre. Y a la vez, los testigos sueltan la piedra y se van porque saben bien que sus nombres estaban escritos ahí y ellos estaban falseando el testimonio, no del adulterio, sino encubriendo al hombre. Entonces, cuando Jesús dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? La Biblia. No están, se han ido, ni yo. Ahora vete y no peques más. Porque Dios mira, no lo que mira el hombre, sino adentro del corazón. Mire qué simple que es entenderlo desde el punto de vista hebreo. Y era tan difícil, había tantos inventos desde el otro. No quiero decir que todo lo otro esté mal, no quiero decir eso. Quiero decirle que usted tiene que ir, y yo, a la cultura, al hebreo, pero no, aunque no entendamos hebreo, pero entender las culturas. Hablamos, no voy a seguir con el hijo pródigo y esto, porque son muchas cosas, pero eso es lo que estamos viendo nosotros, como en este caso. Le está diciendo, Dios me lo dio, sí, este terreno es mío porque Dios me lo dio, pero yo lo pago. Usted es del Señor, siempre fue el Señor, pero Él pagó con su sangre por nosotros. Siempre eso mismo está en un lado y en el otro para que lo podamos ver. Entonces, claro que si si Abraham no hubiera comprado esa tierra, hoy, imagínense, sobre qué hablarían con más razón porque siempre se deben favores. Yo te di, ahora vos me tenés que dar, porque yo te di la tierra, ahora vos me tenés que dar algo. Cuando está pagado, hermano, no se debe nada, está todo listo. Entonces, ahí vimos el primer título de lo que yo quería compartir esta mañana con ustedes. Déjenme ver unos datos que quiero mirar por acá para que estemos todo bien. Bien, ahí está. Entonces, la segunda observación, ya pasamos al capítulo 24 ahora, que es bien largo, tiene muchos versículos y acá vamos a ver dos cosas. Una que es importante destacar primero, que es Isaac es un tipo de Jesús, o sea, es una especie de Jesús en su tiempo. Vamos a empezar del capítulo anterior al que leímos hace un ratito, sería el 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Su hijo no era un bebé, era un chico grande, porque le dice al padre, che, está todo bien, acá vamos a hacer un sacrificio, estoy viendo todo, pero no veo el animal. Y le dijo, Dios proveerá. Él cargaba la leña, y subía hacia el lugar con la leña. Jesús cargó su madero
e iba hacia el sacrificio. Él cargó la leña que iba a sacrificarlo a él mismo. Estamos viendo ahí un tipo de Jesús en cuanto al sacrificio. Lo estamos viendo de esta manera a este pequeño Isaac. Cuando digo pequeño, relacionado a un adulto, lo digo pequeño, pero no se imagina un bebé, porque este no era ningún bebé, llevaba la leña y tenía conocimiento de lo que iba a hacer, pero él iba calladito en la boca y no rehusó ser el sacrificio, porque a ver, al principio digo, bueno, allá va hasta el cordero, vamos, pero después en un momento el cordero no estaba, pone la leña, sube, a él lo habrá ayudado un poco a Abraham, pero él subió, tenía fuerza para hacerlo el muchacho, y lo ató con la leña. Ahí ya no era tonto el chico decir, che, no es cosa que no hay cordero, pero me estás atando a mí en lugar del cordero. Pero no rehusó. Así como Jesús no rehusó, no quiso. O sea, en algún momento habrá dicho, no que habrá dicho, dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. No rehusó. Claro, el niño tampoco quería morir. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Pero bueno, no hay, acá estoy yo, dale. Entonces, ven ahí, estamos viendo a Isaac en un tipo de Jesús. Fíjese que después la Biblia, después lea el 22, que es donde está esto, después lea el 23, que ya lo hemos leído, ahora vamos al 24 y no aparece Isaac para nada. Recién Isaac aparece cuando viene Rebeca. Y esto es una cosa linda de entenderlo, porque después del sacrificio, si bien nosotros tenemos la presencia de Jesús los 40 días en la cruz, de los 40 días posteriores ahí, pero Él se va y viene el Espíritu Santo, viene a nuestra vida y Jesús ya no aparece, sino que ahora es el Espíritu el que está en movimiento, pero Él aparece de nuevo en búsqueda de la novia. Seguimos viendo la relación entre el Isaac y Jesús. Recuerden que la Biblia, todo es una historia de amor y de relacionamiento de Dios con los hombres. Toda. Empieza así y termina así. Y termina, para aquellos que están estudiando Apocalipsis los días lunes, el lunes acabamos, ya terminamos, nos queda el último capítulo de Apocalipsis, de paso quiero invitarlos para que lo vean. Y ahí vamos a hablar de la desposada, de la nueva Jerusalén, la novia que baja ataviada, ya ahora baja ahí la novia. Ahora la novia y Jesús son uno, ¿cierto? Y son la luz a todas las naciones. O sea, el plan de Dios que tuvo del principio y toda la historia de amor que hay en todo el camino, que es la misma, es para llegar a ese resultado. Entonces, el lunes vamos a ver ese tema. Quien quiera estar presente, 19 horas, en este mismo canal, tanto en Retorno TV como en el Facebook, podrá verlo a ese capítulo. Y ahora ya entramos en el 24, que dice así, porque ahora ya entramos a mujer para Isaac. Y vamos a seguir viendo a Isaac como un tipo de Jesús, porque ya le conté, después viene Rebeca y él viene a donde está Rebeca. Inclusive es lindo porque en el original y en su venida a Rebeca, dice en el original, en el nuestro, dice y viene para estar con Rebeca. Bueno, entonces en su venida, dice en el original. ¿Por qué? Porque el encuentro de Isaac con Rebeca figura ese momento que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero tome nota de esto, porque usted puede saber mucho de este tema y hasta mucho más que yo. Eso no interesa. Yo estoy compartiendo lo que yo veo de esto. Pero los que no saben nada se van a enriquecer con esto. Y los que saben poco, digamos, los van a enriquecer más al conocimiento. Y se van a poner contentos de poder entender. Y cuando pasa todo un año y hemos leído los 5 libros y volvemos de nuevo el otro año a leer los 5 libros, a usted se le va quedando en su corazón lo que Dios dice, que es guardar su palabra. Y nosotros poder caminar y entender que su palabra está guardada en nuestro corazón porque hemos estudiado. Entonces, vamos a lo que dice. Era Abraham ya viejo
y bien avanzado en años. Y Yahweh había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Esto era una manera de hacer pacto, en un juramento entre dos personas. Y te juramentaré por Yahweh, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. ¿Por qué estaba preocupado Abraham? Él estaba viejo, estaba por morir, e Isaac todavía no estaba casado. Entonces le encomienda a este hombre, que se llama Eliezer, le encomienda que busque una mujer para su hijo, pero que no tome de las cananeas. ¿Qué no está queriendo Abraham? Vamos a tomar de lo espiritual, no tomes de las que no son del pueblo. Eso es lo espiritual. Ahora vamos a ver a lo físico. ¿Por qué hace tiempo que yo vengo hablando así? Porque quiero que usted guarde en su mente esto para que no sea engañado en los últimos tiempos. ¿Qué no quería Abraham de Isaac? Que contaminara o corrompiera la genética cruzándose con mujer que iba a cambiar la genética de la descendencia. Mire qué importante, pero en su corazón no estaba la genética, estaba la obediencia a lo espiritual de Dios. Pero lo espiritual impacta sobre lo físico. Siempre lo vengo repitiendo porque lo espiritual afecta a lo físico y lo físico también afecta a lo espiritual. Y de eso se trata lo que yo trato de decirle ya hace bastante tiempo. Para los que lo saben, ya está, lo escuchan, yo lo escucho un montón de veces, está bien. Para que usted sepa, mire lo que come, mire lo que come. O sea, ¿qué es esto? Pregunte lo que es. Porque hay cosas que usted puede comer y dentro de ellas están lo que Dios dice que no se debe comer. Y nosotros a esta altura no estamos para decir, porque ahora todo se puede comer. Oiga, no hable así, no blasfeme, no diga lo que no es. Dios dice lo que sí se puede comer y lo que Dios no se puede comer. Entonces te van a venir con Pedro, que vio la visión Pedro. La visión es clarísima, no discuta con otros, pero si alguien quiere hablar, demuéstrele lo que es la visión. Lea el contexto de la visión. La visión no era que Pedro comiera de esos animales. La visión de Pedro, que la entendió Pedro cuando estuvo delante de Cornelio y su gente, era no llamar inmundo a lo que Dios limpió. Esa era la visión. ¿Y qué era inmundo? Los que no eran judíos, para un judío es un perro, es un inmundo. ¿Y por qué dije perro? Porque la Biblia lo dice, ellos lo dicen, y el perro es inmundo, o sea, el perro no se come. No quiero decir que el perro sea sucio. Pastor, yo lo baño todos los días el perro. No me refiero a esa inmundicia, sino me refiero que el perro es de los animales que Dios separó, que no se come, porque son los animales para limpiar, o sea, hacer su parte, su aporte, el granito de arena para limpiar el mundo, vamos a decirlo así. Entonces, cuando Pedro se enfrentó a Cornelio, ahí entendió la visión. Entonces no se deje engañar cuando te digan, no, porque acá está claro, le dice mata y come. Primero, no mató ni comió. Segundo, le dijo, no voy a comer. Él era obediente. Y el que le estaba hablando era Dios. Y no fue que le resistió a Dios, sino dijo, no, Señor, yo sé que tú no cambias. Tú eres A, eres B, eres C y no cambias. Si sí, no. Entonces sé que no cambias. Yo no voy a comer de eso. Entonces, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y Pedro no entendía la visión y quedó triste. Pero cuando fue a la casa de Cornelio, que el Espíritu le dijo, no dudes de ir con ellos, ahí se dio cuenta, esto es, yo llamo a esto. Y se lo dijo, y encima está escrito en la Biblia, se lo dijo. Ustedes saben lo que es para un judío sentarse a la mesa con los gentiles, o sea, los perros, o sea, los inmundos. ¿Se da cuenta? Pero ahora entendí la visión, que no llame inmundos a ustedes. De eso se trata.
De eso se trata, que uno se va, como quien dice, se va a la vaina por quedarse con esas enseñanzas, pero hay que ir repitiendo y recordando para que lo entendamos. Y le dice, y te juramentaré, el 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? De allá, al Ur de los Caldeos, por aquella zona. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Acuérdense, ya estaba viejo Abraham, ya estaba por morirse. Entonces tenía que hacer algo por su hijo. Y Yahweh Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, la que está pagando. En el capítulo anterior estaba pagando. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Ya está, él está diciendo la palabra, esto es así. ¿Quién era Eliezer? Eliezer, la palabra traducida, es el que ayuda a Dios o la ayuda de Dios. Acá nosotros vamos a entender, yo una vez escuché al doctor Horacio hablar sobre este tema, dio un estudio, pero como ya estaba presente en aquel tiempo, yo no sé si lo grabaron o no, pero él profundizó mucho todo esto que yo voy a hablar. Si él llegara a tener, sé que escucha siempre, entonces si él llegara a tener un estudio, después que me avise cuál es el que hizo, y si no, bueno, sería bueno que un día él lo haga por la profundidad de cómo lo explica. Acuérdese que yo estoy haciendo un resumen de esto. Eliezer es la ayuda de Dios, o sea, su nombre es ayuda de Dios, y representa, en esto que estamos hablando, representa al Espíritu Santo. Acuérdese, es una representación, así como Isaac representa o es un tipo de Jesús, acá Eliezer es un tipo del Espíritu Santo y Abraham es un tipo del Padre, que le está buscando esposa a su hijo. Mire, primera cosa, le está diciendo, no puede ser de aquellos, del mundo, de los gentiles. No, por eso anuncian, yo soy de la iglesia gentil, hermano, salga de ahí, usted no puede ser de la iglesia gentil, usted tiene que ser del pueblo de Dios que es Israel. ¿Usted fue gentil? Sí, fue, yo también, pero ya no somos más gentiles, ahora somos Israel. Entonces deje de decir esa palabra, no, nosotros somos de la iglesia gentil, porque la iglesia, como Dios rechazó a los judíos, hizo una iglesia nueva. No mienta, no blasfeme, no diga algo tan falso. Porque eso no dice la Biblia dice otra cosa. Aunque lo arreglen como quieran arreglarlo, la Biblia dice otra cosa. Desde el inicio hasta el final sigue siendo un pueblo, Israel. Que ese pueblo haya caído, haya blasfemado, que ese pueblo se haya corrompido, pero siempre hubo un remanente. Y por ese remanente siempre fue guardada aquella descendencia, la genealogía, la genética siempre fue guardada y va a llegar al final. Es por eso que la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y de las 12 puertas hay un ángel en cada puerta. Y cada puerta tiene un nombre y el nombre es de cada una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, nadie va a ingresar por una puerta si no es de esa descendencia. Entonces, ¿dónde están los gentiles? No hay iglesia para los gentiles, no hay puerta para los gentiles. Significa que somos de alguna de ellas cuando Dios nos injertó, nos cambió la genética y ahora somos de ahí. ¿Está bien? Bien. Sigamos entonces. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo, en el 8. ¿Por qué? Porque usted y yo ya hemos salido de Egipto. Ahora, dentro de Israel, nos casamos con Israel, o sea, hacemos parentesco con Israel y tenemos ahí familia. Y nunca podemos volver a Egipto. Eso es lo que está diciendo esto que está acá. No vuelvas a mi hijo allá. Ya mi hijo no está en el pasado, ahora está aquí. Entonces, anda, que el Señor ya tiene preparada la mujer para mi hijo. Bien. Entonces,
El 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue. Todos estos regalos que lleva, tienen que ver con algo bíblico. Estos 10 camellos representan los 10 mandamientos, representan las 10 tribus de Israel. Tiene que ver todo esto, no como, agarro 10, o 11, o 9, o 8. No. Tiene que ver con una simbología, porque todo esto es, recuerde, una sombra profética de lo que ha de venir. Acá estamos viendo que el fin de la Torá es Cristo. Acá lo estamos viendo. Esto no lo puede ver la persona que no cree en Jesús. No lo puede ver. Pero usted sí puede verlo. ¿Por qué? Porque usted ya cree en Él. Y como ahora cree, puede ver esto, que otros no pueden. Mira, hay sabios y sabios judíos que saben todo y no pueden ver esto. ¿Por qué? Porque el fin de la Torá es Cristo. Este propósito que está acá se cumple en Cristo. E hizo, en el 10, y el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia. Confusión. A la ciudad de Nacor, hermano de Abraham. Esto lo habíamos visto antes, por eso si usted viene siguiendo los estudios o la Biblia, no hace falta que sea este estudio, va a saber quién es. Y dijo, oh Yahweh, Dios de mi Señor, mire lo que hace Eliezer. Oh Yahweh, Dios de mi Señor, dice, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Él era un enviado, así como el Espíritu Santo se le ha enviado. Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo, acuérdense que el Espíritu nos guía a la verdad, nos guía a la palabra, nos guía a Jesús, nos guía a la Torá. Cuando nosotros decimos algo que dice el Espíritu que no guíe a la verdad, es blasfemia. Es blasfemia. Algunos dicen, no, porque blasfemia sería un insulto. No. Aclare. Puede ser usado como sinónimo de insulto y otras cosas. Pero, a ver, lo que quiere decir blasfemia es decir algo que el Espíritu Santo no dijo. Tengamos cuidado. Y no estoy hablando de los que profetizan, aún peor todavía, ¿cierto? Sino estoy hablando de cuando queremos enseñar algo y decimos algo que Él no lo dice. Entonces, para forzar, para que la gente crea lo que nosotros creemos. Y acá lo que estamos haciendo es simplemente diciendo lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es para usted y es para mí. ¿Nos gustó? Bien. ¿Nos gustó? También, hermano, porque es lo que dice la palabra. Digo, no nos gustó porque a veces lo que dice la Biblia es duro. 13. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, estas son algunas de las cosas, tiene más de 60 versículos, no lo voy a leer todo, ¿no? Pero él está hablando, Eliezer está hablando, al Señor le está diciendo, acá a este pozo vienen las doncellas a buscar agua. Entonces, Señor, yo digo que la mujer que va a ser para Isaac, que traiga el cántaro acá arriba, ¿ves? Y que yo le diga que me dé agua a mí y le dé a los camellos, entonces ella baja su cántaro y va y busca agua para los camellos y me trae. Entonces, esa es la mujer que tú dices. ¿Cuántas mujeres iban ahí? Un montón. Si el pozo era un pozo comunitario. No es como hoy que cada uno tiene la canilla en su casa y en distintos lugares de la casa. Antes no era así. Entonces, y aconteció que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, vienen las cosas que dice acá, de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. ¿Por qué? Para que nos quede clarísimo que era de la familia de Abraham. Que era clarísimo, porque Abraham le había dicho, júrame que no vas a tomar una de los cananeos, sino de mi familia. Qué importante que es esto, ya lo expliqué anteriormente, no voy a volver, si entró recién, lo ve ahora, bueno, vuélvase para atrás, o vuélvase después en el video, cuando esté grabado, en un ratito, vuélvase para atrás y véalo allí. Entonces el criado corrió a ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, como él había orado, ¿no? Ella respondió, bebe, señor mío, y se lo dio a prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. ¿Ve? Lo bajó, hizo lo que estaba ya hablado.
ella respondió, y en el 19, y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Solita, el otro no le dijo nada, estaba respondiendo Dios a la oración de él para que él esté clarísimo. Esta es. Y se dio a prisa y vació su cántaro de la pila. Hay cosas que yo tengo apuntadas para hablar, y hay cosas que las voy viendo ahora y salen porque lo observo. Esta actitud de esta mujer, fíjense que ya está antes avisada a Eliezer. ¿Y por qué lo digo esto? Porque usted y yo, las actitudes que nosotros normalmente tenemos ya están avisadas en su palabra. De pronto nosotros hacemos algo que creemos que es nuevo y está allí en la Biblia. Estamos moviéndonos de esa manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Ya está todo escrito. Entonces, esta Rebeca era de su pueblo. Usted y yo somos de su pueblo y hacemos las cosas que ya están escritas. A veces porque vamos sabiendo y a veces porque ni nos damos cuenta y estamos haciendo lo que ya está escrito, cuando estamos en plena obediencia a la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que, siempre oramos y decimos, Señor, guía mis pasos, que no sea mi voluntad, que lo que vaya a hablar no sea mío, que sea solo tuyo. Es ahí donde nosotros estamos haciendo como Eliezer y Rebeca, y empiezan nosotros a fluir y a hacer lo que Dios quiere, porque Él quiere manejar nuestras vidas. Y el hombre, el 21, quedó maravillado callando para saber si Yahweh había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Acuérdense que yo le dije que nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús. Allá en el libro espere que lo encuentre, de Éxodo, acá, en el 30:13, ¿qué le dio? Un brazalete que pesaba medio ciclo. Vamos a ir hasta Éxodo, que ese versículo no lo tengo. Lo tengo como apuntado, pero no lo tengo escrito. Éxodo 30:13. Rápido, usted también en su casa, búsquelo, lo vamos a leer. Éxodo capítulo 30. Acá perdí unos minutos por no tenerlo escrito el versículo ahí. En el 13 dice, esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Esta ofrenda que está hablando aquí de 20 ciclos, espera que se me fue el 24, estábamos en el versículo 19 creo. A ver, no, estaba más adelante. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en sus manos de su hermana, no, ahí me fui. Qué lástima que no había notado el versículo. Bueno, lo tengo que encontrar. Acá está, a ver. Ya lo tengo. Esperen un segundo porque estoy en vivo, así que... Ese brazalete representa una marca de que ha sido comprada. En 1 Corintios 6:20 dice, fuiste comprado por precio. Eso es lo que significaba. ¿Qué pasó inmediatamente allí de ese lugar? La mujer va hasta la casa, lo lleva a este hombre, él lleva sus camellos, lleva a su gente, y lo primero que hace es mostrarle a sus hermanas y demás lo que estaba pasando. Y ahí aparece... Labán también, en el 29, dice, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. ¿Qué está pasando acá? Recuerde, este Labán lo vamos a ver después más adelante con Jacob. Y estas cosas son importantes porque cuando usted va marcando la historia, ya entiende ese parentesco que es el pueblo de Dios. Y cuando usted se maneja en el pueblo de Dios, es de Dios, y todo lo que está sucediendo, usted está en el camino que Dios le está hablando.
Y el 30, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Yahweh, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Le pusieron delante de qué comer, entonces ahí empezó a decirle, yo soy criado de Abraham. La palabra cuando dice criado, tenga en cuenta que no es un esclavo, es alguien que tomó a Abraham, quizá como un esclavo que tomó un empleado así, pero lo crió. Crió quiere decir que lo formó de entre su casa. El amor y el vínculo que hay entre los dos es el mismo que usted con Yahshua. Por eso, cuando veamos de nuevo, más adelante, en Levítico, la ley de la esclavitud, ahí vamos a encontrar que había esclavos que a los 7 años salía la remisión de los esclavos, que los había que dejarlo libre, pero había esclavos que no querían ser libres, querían seguir siendo de su amo. Entonces, la persona que tenía el esclavo decía, sí, bueno, está bien, vos querés quedarte, pero la ley dice que yo te tengo que dejar libre. Entonces, para que esto quede claro, tenemos que ir a los ancianos del pueblo y decírselo para que ellos vean que yo te dejo libre y vos sos el que no te quieres ir. Porque había algunos que decían, yo no te voy a dejar ir. Entonces, después tenían problemas por no dejarlo ir. Entonces iban al anciano y lo llevaban a la puerta. Y ahí le ponían un clavo en la oreja a la puerta. ¿Y qué era lo que sucedía? Él decía, yo lo quiero dejar ir y él no quiere. Entonces, esta es la señal de que no quiere. Entonces, todos los ancianos que estaban allá le decían, ok, dale nomás, si él quiere quedarse con vos, somos testigos de que él se quiere quedar, estás libre. ¿Y qué significa eso? El clavo representa al martirio, el sufrimiento, las llagas, la sangre de Jesús. Y la puerta es Jesús. La oreja, yo tengo que tener pegada a la puerta. Significa oír lo que Él dice, como Él lo dice, y únicamente como Él lo dice. Eso era este criado con Abraham, para que lo entienda. Para que vea usted que aquellos versículos que dicen, no, pero esto no se puede cumplir más, se siguen cumpliendo. Porque yo tengo mi oreja clavada a la puerta, clavada a Jesús. ¿Por qué? Por voluntad. Yo lo he decidido, yo quiero. Él me llamó, Él me libertó y me dijo, Enzo, sos libre, pero yo me quiero quedar con vos. Yo me podría haber ido después de esa libertad que Dios me da, pero yo quise quedarme con Jesús. Y usted también, es por eso que estamos juntos en esta enseñanza. Y Sara, mujer, el 36, mujer de mi amo, di a luz en su vejez, y acá está explicando el parentesco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ni bien termina, dice, bueno, la Rebeca se va a quedar 10 días y después te la llevas. Y dices, no, por favor, quiero volver a mi amo ya está viejo, está a punto de morir. Y yo quiero que el sueño de él, mire cómo habla Eliezer, símbolo o tipo de Jesús, pero también tipo como usted y como yo en obediencia al Señor. Quería solamente hacer lo que su amo y darle alegría a lo que su amo, que en este caso era Abraham, y su amo es el Señor. Y nosotros queremos darle la satisfacción al Señor de que hacemos su voluntad. ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Y cuántas cosas me olvido? ¿Cuántas cosas quizás ni las sé de lo que hay acá? Pero usted la puede saber y quizás usted cuando la lee dice, esto no dijo el pastor, pero está acá. Bien, quizás yo no la sabía o no la dije, no importa. Pero cuánta riqueza tiene esto, que está hablando de algo que quiero llegar a su fin en unos segunditos nada más para que pueda allí terminar con la enseñanza de esta para allá. ¿Y qué es? Que le ruega y le dicen, ahí la tenés, anda, llévala. Y ahí le dice, yo voy viendo si encuentro los versículos que quiero destacar. Le dio en el 53, en el 52, cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Yahweh y sacó alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, porque le está diciendo que la lleve, y comieron juntos, porque él dijo, no voy a comer
hasta que esto no esté resuelto. Y ahí dice, comieron, porque ya estaba todo resuelto, en el 54. Y bebieron los varones que venían con él, durmieron, levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. O sea, ya tenían el permiso, pero le pide la bendición para ese viaje. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros 10 días, ¿ve? Y bueno, es ahí donde él le vuelve a decir y la deja ir. O sea, inmediatamente la deja ir. Entonces, una vez que se va, le dan la bendición a Rebeca, versículo 60. Mire la bendición que le da. Acuérdense de la bendición de Abraham. Ahora, Rebeca va a ser la esposa de Isaac. Mírelo cómo lo bendicen esta gente a Rebeca. Y le dijeron, hermana nuestra, en el 60, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Oh, ¿ven cómo está todo unido en esa genealogía, en esa genética? Cómo todo se entiende, aunque no se conocen o están a la distancia. Lo mismo hoy es el pueblo de Dios. En esa genética que es el Espíritu Santo obrando en todos nosotros, cómo nosotros vamos entendiendo todos iguales lo que Dios nos va enseñando. No me refiero a esta enseñanza, me refiero a la vida en general. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas montaron los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y ahora viene Isaac, el 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y habiendo salido a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. En el versículo 62 dice, y venía Isaac. O sea, y venía. O sea, habla, pero en el original dice, y en su venida, está hablando de que Isaac en su venida está representando a Jesús hacia la novia, en su venida a la novia. Yo creo que lo ha entendido, ¿cierto? Y Isaac había salido a meditar el campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, lo vio de lejos y descendió del camello porque había preguntado el criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado respondió, este es mi señor. Ella entonces tomó su velo y se cubrió. Mi hermano, acá nomás es para que te brillen los ojos de la alegría que da escuchar esto que está acá en esta relación. Lo que la novia había hablado, había escuchado hablar del hijo de Abraham, pero no lo conocía. Usted y yo, ¿cuánto hemos escuchado hablar de Jesús? Y le conocemos por la palabra. Pero un día nuestros ojos lo verán. Y Él es el que quita el velo para que podamos ver cara a cara al Señor. Él quien nos quita el velo, es Él quien nos tiene que sacar ese velo para que nosotros podamos ver la palabra tal cual es. Mi hermano, ¿qué satisfacción da? Y que estoy seguro que alguno, ay, no dijo esto, no dijo aquello. Yo lo sé, hermano, porque tiene tantas cosas para decir. Y yo trato de decir lo que voy sintiendo en mi corazón. Por eso vuelvo a decirlo, que después yo sé que hay una enseñanza, porque yo estuve un día que enseñó detalle por detalle el doctor Horacio. Si lo tiene grabado por ahí ya me va a mandar, o ya lo mandó, no sé, no estoy leyendo ahora. Y si no, seguro lo va a grabar en algún momento y se lo voy a hacer recordar para que quede en esta enseñanza una especie como de link para que pueda tomar mucho más conocimiento de esta enseñanza. Y recuerdo también, aparte, para los que se han sumado ya en esta parte última de la enseñanza, que terminado este estudio yo voy a compartir voy a compartir un estudio que dio el doctor Horacio Corneli el día miércoles, que para mí es muy importante que lo vea, porque habla de una verdad de hoy que tenemos que entenderla. Se llama Ciegos Guía de Ciegos. Entonces, cuando termine esto que yo estoy haciendo ahora en vivo, viene un tema musical seguramente y después viene eso. Si usted no lo vio, véalo.
Y si usted no puede verlo porque tiene que hacer otra cosa, entre al canal de YouTube de Horacio Corneli y allá está como Ciego Guía de Ciegos y allí podrá verlo porque es muy importante, se lo recomiendo porque le va a dejar unas bases bíblicas muy, pero muy fuertes en su vida que lo van a hacer ubicarse en el tiempo que estamos en cuanto a la palabra de Dios. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Todas estas emociones que estamos viendo acá tienen que ver con aquellas emociones que yo mismo hoy cuando leía de nuevo todo esto y llegué a la parte que Rebeca alzó los ojos y lo vio, y vio a Isaac, descendió del camello, preguntó, y dice, este es el hijo, entonces se puso el velo. Yo mismo, después de haberlo leído muchas veces, ¿no? Lo leí, me emocioné porque es un momento realmente específico y claro de la iglesia, porque es lo que estamos esperando muy pronto. Isaac, no Isaac, sino Jesús, en su venida vendrá a buscar a su novia, y su novia, que ya le fue quitado ese velo, vamos a poder ver aquel que no conocíamos físicamente o visiblemente, lo conocíamos por la palabra. Rebeca no conocía a Isaac, pero ya cuando fue ella iba enamorada de Isaac. Cuando lo vio, se enamoró más. Es una cosa que para nosotros podría ser hasta raro, porque decimos, no, mi hijo fue, él mismo se buscó una novia y él se casó. Bueno, así no era el pueblo de Dios. Primero, era sobre la parentela, y cuando me refiero a la parentela, sobre el mismo pueblo de Dios, no de afuera. Era y será así. Entonces, mi hermano, yo voy a dejar acá porque los otros puntos que quedan de la descendencia de Abraham, solamente quería destacarle que iba a aparecer Labán, iban a aparecer otros que después los vamos a ver en la historia, Esaú y tantos más, que lo vamos a ver en la historia, para que usted se vaya relacionando con esos nombres, que se los guarde en su corazón y que cada vez después que salgan estos nombres usted ya pueda identificar cómo es que viene todo eso en nuestra vida. La novia es la que viene a buscar el Señor y usted es esa novia. Pero para ser esa novia, usted tiene que guardar su palabra. Recuerde esto, porque esto es muy importante. Debe guardar su palabra. Y esto se lo destaco de esta manera. No es la palabra como usted quiera que sea, es como dice la palabra. Cuando nosotros tomamos la Biblia, que intentamos, usted verá a todos los maestros o los que enseñan la palabra, voy a nombrar los que conocemos nosotros, no nombrar, sino puedo decir Horacio, puedo decir David, puedo decir Nico, Nicolás y otros más, que hay muchos más. Fíjense que nosotros lo que hacemos es guiarlo a la palabra para que usted lea la palabra y le crea la palabra. No lo estamos guiando a lo que decimos nosotros para que haga lo que decimos nosotros, sino que le estamos guiando a la palabra. Por eso es la edificación y la exhortación mutua, porque muchas veces con el deseo de aportar, de ayudar a los demás, por ahí decimos algo que no está. Cuando nos exhortamos mutuamente, aparecen esas cosas y uno dice, epa, y empezamos a acomodarnos. Cuando ya llega un tiempo de ejercicio sobre esto, nosotros ya nos quedamos claros, inclusive yo muchas veces se lo he dicho a mucha gente, si yo mañana aprendo algo nuevo, no nuevo porque no está ahí toda la Biblia, pero que nunca vi y lo veo y tengo que cambiar algo que dije, lo voy a cambiar porque es como Él dice. Mi hermano, nunca le hemos dicho que el calendario gregoriano no lo tiene que seguir, nunca dijimos eso, lo aclaro. El calendario gregoriano es la que nos indica el tiempo en relación al mundo. Pero sí le dije muchas veces que el calendario gregoriano no representa lo que Dios dice. Y usted nunca va a poder entender ni Apocalipsis ni otras cosas de la Biblia si no entiende el calendario
de Dios. Entonces, no es desechar uno para quedarse con otro, es aprender el calendario de Dios para entender su palabra y usar este calendario que tenemos para relacionarnos con el mundo, que lo tenemos que hacer. Siempre se lo he dicho. ¿Por qué? Porque hoy es 27 del mes 8. El lunes, posiblemente a la noche, o cuando oscurezca, sea el primer día del mes 9, o el martes, no lo sé. Y nosotros tenemos que identificar el tiempo. Entonces, esté atento, observe la luna. Recuerden, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El firmamento sería todas las estrellas, incluido el sol y la luna. Todo eso muestra, el sol y la luna nos marca a nosotros los meses, los días, los años, las temporadas, y aún nos marca las citas de Dios nuestras, o sea, las citas que Dios nos hace a nosotros, nos marca. Tenemos que aprender esas cosas que tienen que ver con todas estas enseñanzas. Espero que le haya gustado, espero que guarden en su corazón todas estas lindas verdades. Que se esfuerce, lo espero el lunes, a los que están estudiando Apocalipsis para el último capítulo. Y un saludo grande a todos los que estuvieron con nosotros conectados, a aquellos que han escrito. Después ya tomaré mi tiempo y leeré a los que hayan escrito. Allí tengo mi pan, mi copa para los que me acompañan a mí. Si usted tiene una iglesia y va hoy y se va a congregar, no hace falta que lo haga. Esto no es ninguna obligación, es simplemente para aquellos que nosotros ya nos juntamos, nos reunimos y cuando estamos en esta reunión, en esta enseñanza, después lo hacemos, pero súmese quien quiera y no tiene que avisarme ni nada, sino simplemente si lo quiere hacer, lo hace. Pero siempre apunto que se congregue en el lugar que corresponde, que usted tiene su pastor y la gente que forman todo su equipo. Mi hermano, me despido de ustedes con la bendición de Dios, como siempre lo hago, de esta manera. Que Yahweh los bendiga, los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Yahweh alce sus ojos sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes shalom. Nos vemos el próximo sábado, 10 de la mañana, para la próxima parashá o porción que vamos a compartir. Dios les bendiga. Chau, chau. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información,